¿Qué tal? ¿Cómo les va la vida? Pues bien, estamos para la segunda parte del video de anatomía. Bueno, de introducción a la anatomía, que se cortó el video anterior, así que vamos a continuar sin más preámbulos en este video. Pues bien, hablábamos de los planos anatómicos, ¿correcto? Los planos corporales. Pues bien, estos planos corporales, como estábamos explicando, había un plano sagital, o no, mejor dicho, bueno, ya vimos el plano sagital, eh, si no me equivoco, nos quedamos en el plano coronal, exacto. El plano coronal es, pues, un plano que pasa paralelo a lo que van a ser las suturas coronales del neurocráneo. ¿Qué quiere decir las suturas coronales? Pues estas suturas son como uniones, como divisiones que hay a nivel del neurocráneo y que nos divide precisamente este cráneo en distintas como regiones, distintas zonas que delimitan fragmentos grandes o espacios grandes del cráneo, como son, por ejemplo, el, el lado frontal, los lados parietales, los lados temporales y el lado occipital posterior, ¿no? Así como vamos viendo en la imagen. Pues bien, cada uno de estos espacios que vemos aquí están separados, como ven, como por líneas ligeramente aserradas o aserradas. Estas líneas son las conocidas como suturas y cada uno recibe un nombre. Entre cada división, entre cada separación, cada sutura de esas recibe una denominación. Es así que tenemos la sutura que va a separar los huesos parietales, estos huesos de acá arriba, los más superiores, de lo que es el hueso frontal, perdón, el hueso frontal, que es este el más grande, el que conforma la mayor parte de la frente. Pues bien, es así que nos encontramos con esta sutura denominada coronal, la que va en un plano perpendicular, digamos, al cráneo. Este plano, o bueno, mejor dicho, estas suturas coronal recibe esta denominación debido a las coronas que se colocan en las reinas, pues precisamente van sobre este pequeño, sobre esta pequeña sutura. Es así que nos encontramos con esta sutura denominada coronal o también conocida como sutura frontal, la cual va a determinar lo que es el plano frontal, lógicamente. Ahora hablamos de los cortes realizados a nivel del plano sagital, o basándonos en este plano, mejor dicho, haciendo así un corte, como se denominaría, sería sagital también. Sería un corte sagital. ¿Por qué? Porque va en un plano sagital. Entonces ahí va, como vemos en la imagen, justo más o menos rememorando un poco lo que es anatomía clínica, nos encontramos pues con una imagen que nos indica que ha sido rebanada con un corte sagital. Y como podemos ver, se pueden distinguir estructuras a partir de este plano y de este corte. Se distinguen estructuras que van de un lado, digamos, anterior hasta un lado posterior de lo que es el cuerpo. Y va con esas características que se observan en la imagen. Va pasando por los órganos, atraviesa de hecho, esta imagen y nos va retratando todos los órganos y sistemas que tenemos a nivel del organismo. Pues bien, esto es lo que respecta al plano sagital. Ahora vamos a hablar del siguiente plano, el cual es, de hecho, un plano muy importante para también distinguir distintos órganos. El conocido como el plano transverso. Es un plano transverso u horizontal. Este plano, como lo relata su descripción o su denominación, pasa atravesando el cuerpo, pero realizando un corte horizontal. Un corte horizontal. Es así como vemos en la imagen, ya que una imagen dice más que 1000 palabras. Ahí se entiende clarito cómo es este plano horizontal o transverso. Y va cortando la mitad del cuerpo, cortando, o mejor dicho, atravesando una parte del cuerpo y dejando así dos mitades, ¿no? Una mitad superior y una mitad inferior. Entonces, estas mitades pueden ser representadas a partir de un
plano transverso, ya sea que esté ubicado muy en la parte superior del cuerpo, como también puede estar a un nivel inferior del cuerpo. Entonces, lógicamente, podemos pasar ya a la siguiente parte de esta introducción a la anatomía. Pero para hacer como un pequeño retrocurso, vamos a mencionar nuevamente, pero ya de manera rápida, cada uno de estos planos. Recordemos el primer plano, que es el plano medial, también denominado sagital. Este plano medial, como lo indica su nombre, pasa por la parte central del cuerpo y deja así dos mitades. Deja una mitad, como podremos deducir lateralmente, va a dejar dos mitades laterales, que son derecha e izquierda. Recordemos que estas mitades que estamos mencionando son lógicamente imaginarias, ¿no? Estas no van a aparecer sino hasta que aparezcan las secciones que vamos a ver justo ahorita. Entonces, pasamos al plano, al plano frontal o coronal, que es el que imaginariamente divide el cuerpo en anterior y posterior. Y finalmente hablamos del plano transverso u horizontal, que es el que atraviesa el cuerpo imaginariamente y deja el cuerpo en dos mitades, superior e inferior. Entonces, justamente vamos a hablar ahora de las secciones anatómicas, ¿no? Las secciones que son muy importantes, hablando incluso a nivel de la anatomía microscópica, conocida como histología, es muy importante tener el conocimiento de estos cortes. Así pues pasamos a mencionar nada más que son muy sencillos, ya que van de acuerdo a los planos que ya hemos visto. Es así que encontramos pues una sección medial, una sección sagital o corte sagital, pues lógicamente va a ser en base a lo que es el plano sagital, ¿no? O plano mediano también. Así como vamos viendo en la imagen cómo va separando el cuerpo en las mitades ya mencionadas. Entonces pasamos a una sección denominada como la coronal, sección coronal. Repito, esto es muy importante para distinguir estructuras a nivel histológico y nivel anatómico también. Es así que estas secciones tienen vital importancia y de hecho los planos. Entonces en un plano sagital va a haber una sección sagital, la cual va a permitir distinguir la imagen como ya habíamos visto, ¿no? Pasa retratando los pasos de distintos órganos. De igual manera ocurre en la sección o corte transversa, que es pues en base al plano transverso u horizontal. Y lógicamente va a servir, como habíamos visto en la anatomía topográfica, es que se hacían estos cortes, si es que recordamos bien, para observar los distintos paquetes que atravesaban el largo de nuestro cuerpo. Es así pues que estas secciones o cortes son muy importantes hablando a nivel de la medicina. Entonces, anatomistas, pasemos a hablar de los planos de delimitación. Planos de delimitación. Estos planos o bloques de delimitación son pues planos, como lo indica su nombre, pero imaginarios, que están limitando las zonas más resaltantes del cuerpo, pero más resaltantes hablando con respecto a cómo vamos a ubicar los órganos a nivel de este. Es así que en medicina se utilizan de hecho estos términos que vamos a ver ahora para referirse a la ubicación o respectivo a qué se encuentra, o respectivo a qué plano que observamos en los planos anatómicos se encuentra determinado órgano o determinada estructura anatómica. Así entonces nos encontramos con lo que es el bloque o plano de delimitación anterior, el cual, como indica su nombre, va a sugerir la parte que se encuentra por delante del cuerpo. Así como vemos en imagen, nuevamente usamos lo que es la posición anatómica para referirnos a estos planos de delimitación. Entonces tenemos el plano bloque anterior, ¿correcto? Este sugiere lo que es la parte delantera del cuerpo, ¿correcto? Así como vemos, pues, entonces podemos decir que, digamos, la nariz, hablando a nivel del rostro, se encuentra anterior o ventral a lo que sería la nuca. Después vamos a poner más ejemplos. Ahora pasemos al siguiente plano de delimitación.
Tenemos, como habíamos hablado ya anterior, pues hablamos de un plano o bloque de delimitación posterior, que es el que va a sugerir la parte trasera o la parte dorsal, como también se le denomina. Así tenemos este plano de delimitación posterior o dorsal, que nos indica lógicamente la parte más trasera del cuerpo. Así como vemos en la imagen, posterior indicaría, por ejemplo, los glúteos con respecto, yo qué sé, del ombligo. Es posterior a este. Se encuentra en una delimitación posterior. Entonces, hablamos ahora, recordemos que son seis de estos planos de delimitación. Dos, uno delante, uno atrás, dos laterales, uno superior y una inferior. Entonces vamos a hablar del plano bloque de delimitación superior. Esta va a indicar o va a sugerir la parte superior del cuerpo, también conocido como craneal, ya que indica la parte o las partes que estén más cerca al plano superior, lógicamente del cráneo. Entonces tenemos el plano anterior, plano de delimitación anterior, posterior, superior, y lógicamente tenemos en contraparte al plano de delimitación inferior o caudal. Este va a indicar las zonas u órganos que estén ubicados más hacia la parte inferior, más hacia la parte podálica, más cercano hacia los pies. ¿Correcto? Correcto. Entonces tenemos ya para terminar a los planos de delimitación que están al lado lateral, tanto derecho como izquierdo. Es así que encontramos que el radio, el hueso radio, siempre va a estar, al menos visto desde la posición anatómica, más hacia el lateral del cuerpo. Bien, entonces conociendo los planos de delimitación, que por cierto vamos a poner en contexto, que es como un cubo de vidrio, o mejor dicho, un cuadrilátero hecho de vidrio. En fin, esto es solo para recalcar o para que quede un poco más claro. Así como nos distingue la imagen, este plano o los planos que hemos visto son representados pues por lados limitados por este cubo. En fin. Ahora vamos, o ya que hemos hablado de estos planos de delimitación, vamos a darle cabida a lo que son los ejes. Era vital comenzar a hablar primero de los planos para explicar los ejes. Así que vamos a describir estos ejes anatómicos como barras de metal imaginarias, así como las barras que vemos que usan en construcción para hacer las columnas, ¿no? Esas barritas, así como vemos aquí en la imagen. Entonces son barras que atraviesan el cuerpo de un lado a otro. Definámoslo así de sencillo. Barras de metal imaginarias que atraviesan el cuerpo de un lado a otro. Es así que comenzamos por el primer eje. Vamos a describir este eje como uno que va a atravesar el cuerpo lateralmente, ya sea del lado derecho hacia el izquierdo, o del izquierdo hacia el derecho. El único punto es que atraviesa como que un plano transverso. Más o menos atraviesa un eje transverso. Y bueno, ya les soplé cómo se llama. Exacto, estamos hablando pues del eje transversal u horizontal, que es el que atraviesa. Justo para eso nos sirve mucho los planos que vimos de delimitación. Recuerden que habían dos laterales, uno derecho y uno izquierdo. Entonces definimos que este eje atraviesa lateralmente, atravesando el cuerpo, ¿no? Tenemos el eje llamado longitudinal. Este eje va a atravesar de superior a inferior, o bueno, mejor dicho, definiéndolo ya de manera concisa, va a ser aquella representación en la que la barra va a atravesar el cuerpo superior inferiormente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a atravesarlo pues desde un punto superior hasta lo que sería un punto podálico o viceversa. Es así que deja esta barra de la siguiente manera. Ahora vamos a ver el tercer tipo de eje. Pues ya vimos
transverso u horizontal. Y pasamos a ver el eje denominado como antero-posterior. ¿Esto por qué? Pues precisamente porque vamos a ver la barra, cómo es que atraviesa desde la parte delantera hasta llegar a la parte posterior, hasta la parte dorsal. Este eje también es denominado eje sagital, eje sagital. ¿Ok? Pues bien, habiendo descrito cada uno de estos ejes, vamos a pasar a verificar los movimientos que se pueden realizar en cada uno de estos ejes. Los movimientos son muy importantes a nivel de la anatomía y ya vamos a ver por qué, dónde recae todos la importancia. Pues bien, hablando de un eje, vamos a comenzar del eje longitudinal, ¿ok? Hablando de un eje longitudinal, inferior o infero-superior, también hay que mencionar que se vale de lo que serían los planos de delimitación superior e inferior. Y los movimientos que se pueden realizar en base a este es, bueno, de hecho es solo la rotación, es decir, es el movimiento hacia interno y externo que se puede realizar a partir de este eje. Vamos a poner como ejemplo entre la articulación atlantocondilia, o mejor dicho, la articulación que está entre el cuello y la columna vertebral, ¿no? La primera vértebra cervical, que es el atlas. Entonces, pues bien, imaginemos que estamos observando un eje longitudinal a nivel de este, ¿no? Vemos ahí la barra imaginaria como atraviesa desde la cabeza, atraviesa el cuello hasta la parte inferior, ¿correcto? Pues bien, como nos damos cuenta, este eje, esta barra, solamente, si se dan cuenta, permite la rotación, en este caso la rotación móvil de la articulación del cuello, que nos da a entender que la cabeza puede girar hacia la derecha como hacia la izquierda. Sin embargo, tiene un límite, ¿no? Tiene un límite, ¿no? La cabeza no puede girar los 360 grados, sino más bien puede hacer un plano de 180 grados cuando tú giras tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, este es el movimiento que permite el eje longitudinal, es decir, la rotación. Hablando a nivel de los miembros, por ejemplo, también podemos observar cómo este eje interactúa para con los movimientos. Así tenemos pues que si atravesamos una barra longitudinal o este eje longitudinal en lo que sería el brazo, pues vemos que a nivel de la articulación del húmero y lo que sería el radio y el cúbito, es decir, la articulación que existe en el codo, pues nos vamos a dar cuenta que si es que introducimos una barra así longitudinal, el único movimiento que va a poder realizar el brazo va a ser de una rotación interna y una rotación externa, como vemos en la imagen. Entonces, así es como definimos la rotación, ¿no? Es como un giro hacia la derecha y un giro hacia la izquierda internamente. En fin, esta es la rotación, ¿correcto? Ahora vamos a hablar del movimiento generado pues a partir de un eje llamado transverso. Este eje llamado transverso habíamos visto que también es conocido como el eje latero-lateral, ya que vemos como la barra atraviesa desde un lado, ya sea derecho o izquierdo, hacia el otro, hacia el contrapuesto. Y lógicamente este eje, o si lo imaginamos como una barra de una vez, va a permitir un movimiento únicamente hacia adelante y hacia atrás. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues va a permitir los movimientos que son conocidos como flexión, que es muy semejante a lo que sería la contracción, sin embargo no son lo mismo. Y además a la extensión, ¿no? que es como que el movimiento antagónico. Y nos encontramos con el siguiente movimiento, que es flexión y extensión, a partir de un eje transverso. Así vamos a poner como ejemplo, de igual manera, en los miembros, ¿no? Así imaginemos la articulación que hay en el codo, la articulación húmero ulnar y húmero radial, ¿no? A nivel de esas articulaciones, si es que colocamos un eje a nivel del codo, este eje transverso, pues lógicamente los movimientos que va a permitir va a ser tanto como elevar lo que es el antebrazo, hablando desde un origen de la posición anatómica,
pues va a permitir elevar el brazo, correcto, acercar las fibras musculares hacia lo que sería el bíceps braquial. Entonces esto es lo que se va a denominar como flexión o acortamiento del ángulo, la flexión. Y tenemos pues obviamente el movimiento contrario, que va a ser volver a la normal posición anatómica nuevamente, en la cual va a ser denominado la extensión, ¿no? Es decir, el cuerpo estando en una posición anatómica normal y esta se encuentra en extensión. Bueno, hablando del miembro superior, ¿no? Del codo. Y pues podemos aplicarlo a otro punto, podemos aplicarlo a lo que sería la articulación, por ejemplo, del hombro, ¿no? Si colocamos una barra ahí transversa, el movimiento que va a permitir va a ser hacia arriba, o mejor dicho, hacia adelante, y nuevamente hacia atrás. De igual manera. De igual manera que ocurre en el miembro inferior, ¿no? Flexión y extensión. Por otra parte, el movimiento que va a generarse a partir del eje llamado antero-posterior o coronal, va a ser pues los movimientos hacia los lados, ¿no? Va a permitir los movimientos hacia los lados. ¿Qué quiere decir esto, biologista? Es muy sencillo. Imaginemos que nos colocan ese eje antero-posterior a nivel de la articulación del hombro. Que es el ejemplo que generalmente se usa para explicar lo que es la abducción y la aducción, que son los movimientos precisamente que va a permitir este eje. Pero, lógicamente con los ejemplos se entiende mejor. Es así que explicamos cómo este movimiento es de desplazamiento hacia los costados y pues lógicamente volver a la posición natural. Así tenemos la abducción, que es el alejamiento bueno, hablamos de la posición anatómica, pero en sí se aleja pues del eje corporal, ¿no? Es el alejamiento, por ejemplo, del brazo, así como vemos ahí en el video o en la animación. Pues así es precisamente como ocurre la abducción, ¿no? O también llamado abducción. Es el alejamiento del plano corporal, del eje corporal, de un miembro, ¿no? Es el alejamiento, recordemos, o separación. Este alejamiento o separación, de igual manera, pues cuando llega a un límite, tiene que regresar a la posición anatómica normal. Y es ahí cuando ocurre la aducción. Aducción. Son términos semejantes, pero con movimientos, digamos, contrarios. Entonces la aducción es cuando el miembro regresa pues a la posición natural, o es el acercamiento del miembro hacia el eje corporal. Ese es el movimiento de abducción y aducción, ¿correcto? Llevado en un eje sagital o antero-posterior. Es bien volvió. Bueno, continuemos.